Buenas tardes nuevamente para todas, todos. En esta tarde, como ya se había anunciado, me corresponde tener el riesgo número 6, que se llama crujido energético. Bueno, no lo voy a tener yo solita, vamos a usar la misma dinámica que hemos venido utilizando con los demás y bueno, cada uno de los que está presente me colabora con la lectura de un párrafo. Pero antes de comenzar a leer el párrafo, los párrafos, el artículo, es necesario que definamos unos conceptos para poder entenderlo mejor. Vamos a ver unas definiciones que son bastante importantes. Por ejemplo, aquí ven, ¿sí? Ven y me escuchan bien. Sí, Lili, perfecto. Sí. Entonces vamos a definir qué es la OPEP, qué es la OPEP más. Definir esos dos conceptos. La OPEP es una organización de países exportadores de petróleo, que son principalmente naciones de Oriente Medio y África, además de Venezuela. Se formó en 1960. Como un cartel con el objetivo de fijar el suministro mundial de petróleo y así controlar su precio. En este concepto a mí me llamó mucho la atención la palabra cartel. Sí, porque, o sea, cartel suena algo así como tenebroso, algo así como maléfico. Pero bueno, y en cierta parte, bueno, no es bueno. En economía se denomina cartel a un acuerdo formal entre empresas cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Los carteles suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre la producción y la distribución de tal manera que mediante la colusión de las empresas que las forman, formando así una estructura monopolítica, obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores, donde los beneficios totales son repartidos entre los productores. Sus principales actividades se concentran en fijar precios, limitar la oferta disponible, dividir el mercado y compartir los beneficios. Esos son digamos, eh, sus actividades por lo cual se crea ese cartel. La OPEP más se adicionaron 10 países, 10 países, pero que en sí no pertenecen a la OPEP. Son, son adicionales. Eso se hizo en el 2016. En el 2016 entran en los siguientes países. Entra Rusia, Kazajistán, Malasia,
Va, disculpen, casi no me escribe este marcador. ¿Cómo sería? ¿Cómo se pronuncia esto? Bahrein. Bahrein, Brunei, Azerbaiyán, en México, Omán, Sudán y Sudán Occidental. Esos fueron estos 10 países que se anexaron a la OPEP+. Siendo de estos 10, Rusia el mayor productor de esos 10 países. La OPEP ha anunciado que la crisis energética va para largo por el inesperado recorte de oferta del cartel de petróleo, porque aboca precios más elevados que amenazan con hacer más difícil la lucha contra la inflación y la misión de evitar la recesión. Otro punto para resaltar es que la OPEP ella sigue manteniendo ese poderío desde el momento en que fue creada y que tiene una influencia en el comportamiento del precio del petróleo, ya que teniendo en cuenta la estructura del mercado bajo el cual opera, manipula el comportamiento de los precios mediante la fijación de cuotas de producción de los países miembros, donde deciden cuáles serán los niveles de producción. Otro punto a notar es que la volatilidad ahora se me olvidó la palabra. ¿Qué me ayuda? Ajá. Volatilidad. Ajá. Volatilidad. Ajá, actual no se debe a los fundamentos de oferta y demanda, sino a los acontecimientos geopolíticos en curso a la guerra en Ucrania. Entonces, ya con este contexto, entonces vamos a dar lectura al artículo. Ya lo puedes colocar. Muy bien, César está con nosotros. No, Lili, no está. ¿No? Bueno. Si algún voluntario me podría colaborar con el primer párrafo. Bueno, si querés yo leo. Claro, Graciela, gracias. De nada. Los consumidores de energía respiran aliviados ahora que el shock de oferta de petróleo que se esperaba tras la invasión rusa de Ucrania no se ha materializado y los precios del gas, especialmente en Europa, han retrocedido desde sus máximos de 2022. Pero a pesar de las previsiones mayoritariamente optimistas para este año,
Una combinación de factores geopolíticos, económicos y de producción creará unas condiciones de mercado mucho más tensas, especialmente en la segunda mitad de 2023. Ello elevará los costes para los hogares y las empresas, aumentará la carga fiscal sobre las economías de consumo, ampliará la brecha entre el OPEP+ y los principales consumidores y creará otra fuente más de tensiones crecientes entre Occidente y el mundo en desarrollo. Muy bien, Graciela. Pues si no, nos regalas tu opinión. Bueno, aparentemente había un pronóstico bastante tenebroso con respecto al 2023, con respecto a los precios y las ofertas de la posibilidad de comprar petróleo, porque aparentemente con eso de que iban a cerrar el gasoducto y toda la cosa, iba a haber una demanda muy alta y muy poca oferta. Pero aparentemente eso no se dio así y el precio del gas al final, en lugar de subir impresionante, ha retrocedido desde, desde los máximos que se dieron en el 2022. Y pero a pesar de eso, hay un montón de otros factores que van a complicar la situación, sobre todo en el segundo semestre. Y aparentemente esas cosas de factores geopolíticos, económicos y de producción van a generar problemas con el acceso por el costo para los hogares y las empresas, y que también va, supongo que como van a tener los gobiernos que ayudar a esas personas, a los hogares y las empresas, eso también va a implicar una carga fiscal que va a separar aún más a los consumidores de la OPEP+. Y eso aparentemente va a generar mayor tensión entre los países en desarrollo y Occidente. Gracias, Graciela. Muy completo el aporte. El segundo párrafo. Yo leo. Ok. Dice, en cuanto al petróleo, una recuperación económica más rápida de lo previsto en China, impulsada por la repentina salida del país de las políticas de covarianza cero, combinada con una recesión poco profunda en Estados Unidos, que no provocará la destrucción de la demanda, aumentará el crecimiento de la demanda de crudo y pondrá al descubierto una aguda falta de nueva oferta. Contribuyen al problema el descenso de la producción rusa en medio de las continuas sanciones, los bajos niveles de capacidad excedentaria de la OPEP, la reducción de la inversión de capital de la producción no OPEP y la ausencia de un acuerdo nuclear con Irán, riesgo 5, véase. Los choques de oferta previstos en 2022 impulsarán los precios del crudo por encima de los $100 por barril antes de finales de año. ¿Podrías aportar para nosotros, Matías? Ajá. Como que al inicio no lo estoy captando bien la primera parte, porque dice las políticas de covarianza cero, no, la verdad no sé a qué se refiere a eso.
Sí, se refiere Es al COVID COVID-19. cero. COVID Al cero, es las políticas de COVID cero que usaron al principio en China, que COVID. cerraron las ciudades enteras, y no dejaban salir a nadie de su casa y todo eso, que lo mantuvieron bastante. Bueno, eso ya ahora lo tuvieron que levantar porque no resistía. Ujú. Eh, ok. Y entonces sí, Pero entonces dejaron de, o sea, covarianza cero, yo estuve investigando y parece que no se refiere a eso. sí, yo lo busqué. Eh, Al sí, COVID, nena. Sí, yo lo busqué. ah, Sí, bueno, al COVID, bueno. al COVID-19. Bueno, em, voy a leer yo leo el siguiente. En cuanto al gas, de la necesidad de la Unión Europea de reconstruir el almacenamiento de gas a partir del segundo trimestre de 2023, en ausencia de suministros baratos rusos, creará una nueva competencia para el gas natural licuado, significa la sigla GNL, y más demanda de gas por gasoducto desde Noruega y el norte de África. Eso hará subir los precios, especialmente para Europa, pero también indirectamente en Norteamérica, Asia y otros mercados regionales. Los mercados europeos ya cotizan a casi $50 el millón de unidades térmicas británicas, MMBTU, el próximo verano. Es probable que el precio suba más a medida que se recupere el crecimiento de China y aumente la demanda mundial del gas natural licuado. Los precios del gas natural estadounidense también sentirán la presión, situándose por encima de los 5, debe ser dólares por MMBTU, que se cotizan actualmente, y más cerca de los $8 o más que vimos cuando la demanda europea de gas hizo subir los precios estadounidenses en 2022. Eh, Lili, sí, ya, sino que no pude hablar lo que me dijiste sobre el texto. O sea, más ahora que más has comentado el resto, la otra parte. O sea, entiendo que el tema del COVID, entonces, el tema de las sanciones a Rusia, ¿no? La Podemos recesión. bajar, podemos bajar el texto y lo comentás porque nos Ah, quedamos ya. con eso del COVID y no pudo decir nada. Sí. Entonces, la recesión en Estados Unidos también, o sea, todos estos factores, eh, justamente también con la poca producción, o perdón, quizás el suministro que no ha tenido excedente en la OPEP, y acá también lo dice, ¿no? La poca inversión también de capital en la producción, o sea, como que no hicieron su parte de ellos para continuar produciendo también petróleo y todo eso, ha hecho que los barriles pues incrementen. Y ahora como lo dices tú, abajito, ¿no? Todo eso es como que hay escasez, ¿no? De petróleo, es lo que sobreentiendo. O va a haber, no sé. ¿Eso está bien? este, lo que, lo que sucede con el gas eh, natural licuado es que este lleva unos procesos, tiene que pasar de estado sólido, de estado gaseoso a líquido para ser transportado. Y ahí se da un proceso de enfriamiento. Y, y luego tiene que volver a pasar a estado gaseoso. Y eso genera una, genera un gasto, genera un gasto, sí, adicional, y también porque
tienen que construir almacenamientos para poder, estructuras para poder almacenar ese gas ahí, que está siendo llevado desde, como dice el artículo, desde Noruega y el norte de África. Entonces por eso los precios se hacen altos. ¿Hay alguien más que me ayude ahí un poquito? Otro poquito con esto, que aporte algo más para Creo enriquecer. que, ay, perdón. Sí, No, hablas, adelante. estaba esperando que llegaras. César, estábamos hablando que... ¿Qué iba a decir? Bueno, o sea, en resumen, lo que quiere decir allí también es que aumentan los costos de producción y obviamente cuando aumentan los costos de producción de cualquier bien, el precio final del bien siempre va a tender a la subida. Es básicamente eso. Lo que pasa es que, claro, todo el tema del proceso, yo mismo no sé tampoco todo lo que envuelve el proceso de producción de petróleo, de gas, nada que ver. La gente solamente a uno se lo enseñan tipo muy superficialmente, pero en términos de comercio uno lo puede redondear así. Aumentan los costos de producción, aumentan los costos de producción, el fleteo y ya. Y eso se ve en un impactado el nivel de precios del hidrocarburo, es eso. Ujú. César, ¿tú nos podrías explicar esa gráfica que está allí? Que ahí dice energía cara, dice spend on energy and use, estimated share percentage. Ok, el porcentaje estimado de los países desarrollados, porque OECD, esa es una organización de los países más desarrollados de Occidente. Entonces dice, el gasto aproximado de estos países en términos de su Producto Bruto gastados en energía de consumo final. Entonces ahí está diciendo de 1971 a 2020 y nada, están simplemente mostrando cómo los países de la OECD gastan más de su Producto Interno Bruto en consumo de energía. Ahí ves la evolución, ¿no? De eso, pero mira cómo en el 2020 eso se disparó. Ujú. Ah, bien. Gracias, César. Martita, ¿me colabora con el siguiente párrafo? Ah, claro. Mm. La subida de los precios del petróleo también aumentará las fricciones entre la OPEP más y Estados Unidos. Entonces ya sabemos, ¿verdad? La Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Bueno, entonces dice, los elevados precios del petróleo supondrán una pesada carga para los países en desarrollo, más pobres, que disponen de un efectivo limitado para las costosas importaciones de energía y se enfrentan a un aumento de los costes de los préstamos para llenar el agujero, lo que provocará escasez de energía y descontento social. Enfadados por tener que asumir los costes de unas sanciones a Rusia que no aceptaron, los mercados emergentes se resentirán del régimen de sanciones occidental, continuando comerciando con Rusia, dos de los tres mayores consumidores de energía del mundo, como China e India, seguirán comprando grandes cantidades de crudo ruso con grandes descuentos. Estados Unidos responderá golpeando a algunos mercados emergentes, aunque no a China ni a India, con sanciones secundarias,
lo que avivará aún más las tensiones entre las economías industrializadas y los mercados emergentes, ya sacudidos por la elevada inflación. Riesgo número 4. La guerra de Ucrania, la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Bueno, ya nosotros hemos venido estudiando, ¿verdad? Esta crisis económica que ha impactado fuertemente en todo el mundo, pero especialmente los países emergentes o los países más pobres. Ya sabemos que los países emergentes son los que están en vía de desarrollo, los que están en esa transición, y los países más pobres, o sea, son las economías que estas catástrofes han golpeado más fuerte. Entonces, la guerra de Ucrania, la pandemia del COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania y el cambio climático. O sea, cuando sucede un desastre natural, estos países piden ayuda a los países desarrollados. Y los países desarrollados envían ayudas a todos estos países cuando están en emergencia climática. Pero como ahora la economía ha impactado todos los países, aún estos países desarrollados, ellos también ellos solamente pueden abastecerse. O sea, ellos no pueden dar ayuda a los países más pobres. Entonces, acá dice que por ejemplo, ahora con la subida del precio del petróleo, entonces estos países van a ser más golpeados en sus economías, porque ellos van a tener que importar las energías y otra cosa es que, por ejemplo, estos países tienen que importar, por ejemplo, que si tienen que importar fertilizantes, energía y todo, y estos productos de primera necesidad, ellos tienen que hacerlo en dólares. O sea, las monedas siempre son depreciadas, las monedas de estos países. Entonces a ellos les sale más costoso importar, o sea, importar estas cosas que necesitan para abastecer sus necesidades. Entonces, esto lo que crea, esta subida de los precios del petróleo, lo que crea es que aumente más la crisis, sus crisis económicas y sus deudas, las deudas que estos países crean para poder abastecerse, ¿verdad? Entonces aquí habla también de que, por ejemplo, China e India van a seguir, a pesar de las sanciones que se le han hecho a Rusia y de que ningún país debe de comercializar con Rusia, China e India van a seguir comprándole crudo a Rusia. Pero Estados Unidos, aquí dice que China e India no van a ser, no van a ser Sancionadas. sancionadas, sí, gracias. No van a ser sancionadas, pero los países, algunos países emergentes sí. Entonces esto va a ser un golpe más fuerte en sus economías, y esto lo que va a traer es malestar social y recorte de las energías. Bueno, sí. Ok, Sí, gracias. quizás sería bueno comentar que, claro, la reacción es porque los países emergentes
no tuvieron voto para sancionar o no sancionar a Rusia. Fue una decisión de, no sé, de Estados Unidos y no sé si Europa también participó, eso no lo tengo claro. Digamos, es Occidente, pero no estoy segura si Europa entró también, pero la cuestión es que los países chicos y en desarrollo no tuvieron nada que ver con poner las sanciones, sin embargo, van a recibir todas la afectación de la subida de precios, la escasez y además las sanciones que seguramente va a poner Estados Unidos. ¿Sobre quién? Sobre los chicos, porque a los grandes ni China ni India los va a tocar, pero a los chicos sí les va a poner sanciones adicionales. Y eso obviamente va a generar mucha rabia y obviamente una crisis social por la necesidad y porque sienten que además les están apretando más y más y más el cinturón, sin tener ellos nada que ver en el problema, en el conflicto. También, de China, disculpen, Rusia, desde el 2014 ha estado preparándose para irse desligando del dólar. Porque sabemos que la economía pues, estadounidense, antes en 1900, ya le doy la, en 1971, Richard Nixon terminó con ese patrón oro. O sea, no, el dólar sirvió como reserva de oro en 1944. Se estableció el patrón oro, por lo que los dólares estaban respaldados por oro. Y esto permitió que dos países que no confiaban el uno en el otro pudieran comercializar entre sí sin ningún problema, usando los dólares. Y en 1971, Richard Nixon terminó con ese patrón oro debido a la crisis monetaria por haber imprimido una excesiva cantidad de dólares, creando una inflación y perjudicando la economía de Estados Unidos. Pero aún así, pese a haber abandonado ese patrón oro, casi todos los países continuaron con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar era la única moneda que podía utilizarse para comprar petróleo a Arabia Saudita, que en aquel momento era uno de los principales proveedores de petróleo. En 1945, Franklin Roosevelt hizo un acuerdo con el rey de Arabia Saudita, con la cual garantizaba la seguridad militar de Arabia Saudí con su ejército, y a cambio accedía a vender petróleo a cualquier país solo en dólares estadounidenses. Por lo que si se quería comprar petróleo tendría que tener una reserva en dólares. Y la confianza que tenían en los países en la economía de Estados Unidos le dio un superpoder a través de una red que es la red SWIFT. Esa red obliga pues, a las empresas y gobiernos de distintos países a comercializar sus productos utilizando dólares a través de dólares almacenados en cuentas de banco estadounidenses. Hoy en día hay más de 200 países y 2.000 bancos que realizan transacciones en dólares y tienen su reserva en dólares en los bancos de Estados Unidos. Esto le da fuerza al dólar, ya que los bancos de todo el mundo están obligados a tener esas cuentas.
Y eso es lo que le dan el poder, porque estos países, al tener sus cuentas en los bancos estadounidenses, no van a tener solo lo justo para comercializar, sino que ellos tienen que un excedente, ¿verdad? Y ese ahorro, eh, ese dinero ahorrado, lo invierten en exceso de reserva, que serían los ahorros del país en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Que al igual que cualquier otro bono de cualquier gobierno, los países están prestando millones de dólares en bonos a Estados Unidos a cambio de una tasa de interés. Actualmente Japón tiene bonos, tiene China y tiene el Reino Unido, que son los mayores, sí, los mayores, los que tienen más dinero, pues mayor dinero ahí en esos bancos. Sí. Y eh, en este desafío, porque Rusia y China quieren desplazar el dólar y atraer hacia el yuan, ¿verdad? Y el objetivo de ellos es quitar el dólar al dólar de las transacciones relacionadas con el petróleo. Siendo Rusia uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, Rusia sigue siendo un proveedor importante, bueno, además, aunque Arabia Saudí y otros países también. Sigue siendo Rusia un proveedor importante para Europa, ¿verdad? Y Rusia, entonces, y China están creando esa estrategia como ha sido sancionada, y por eso, bueno, está enojada China, y también está enojada China con Estados Unidos por apoyar a Pakistán. Sí, y por Taiwán, sí. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está obligando a los que quieran comprarle petróleo y gas que lo tienen que hacer en rublos. Por eso la mayoría de los países europeos tuvieron que comprar rublos, aunque odiaban a Putin. Y entonces eso cambia los pagos con respecto a la red SWIFT, porque Rusia fue sacada de esa red SWIFT, por eso entonces no puede hacer esas transacciones, ¿verdad? Digo esto porque ahora, al igual que existían los petrodólares, ahora se está viendo el aumento de los petrorrublos. Y ya como había dicho antes, para eso se estaba preparando Rusia desde el 2014. Entonces, ¿cuál es otra estrategia que está teniendo China actualmente? Así como Rusia influye sobre toda Europa, de igual forma China tiene su influencia sobre los países de la iniciativa de Franja y la ruta llamada BRI, que es una estrategia de China para invertir y prestar varios billones de dólares a más de 150 países y organizaciones internacionales para lograr un mayor liderazgo en la política mundial. Entonces, algunos de esos países han tomado tanta deuda de China que China, a cambio de que ellos paguen en yuanes, le hace un descuento del 1%. Y existe un acuerdo bilateral de intercambio. O sea,
Lo tiene con países pobres, ¿no? Pero tiene acuerdos con países, em, lo tiene con más de 40 países en distintas partes del mundo, incluyendo un SWA, que es el SWA es un acuerdo bilateral. Entonces tiene acuerdos con Inglaterra, tiene con Hong Kong y tiene con el Banco Central Europeo, con Singapur y con Rusia. Entonces, eh, vemos cómo la economía china, después de esa cobranza cero, porque había dejado bueno, de producción, había bajado su producción, no había podido comprar petróleo. Entonces, todas esas crisis generadas por el COVID, entonces ahora vemos una recuperación. Y eso también es el mayor interés del partido chino. Y como había dicho Martita, China y India están comprando ese excedente de petróleo que se le está dejando de mandar a Europa, parte de eso. Lili, César tenía hace un rato la manito levantada, no sé si iba a Sí, contar sí, algo ahora. sí, ya terminé. Ahí. Dime Ah, si. dale, gracias. No, sino que yo veo más bien este tema después de ver el artículo que es básicamente como Rusia queriendo manipular literalmente lo que es la estructura de la economía mundial, porque fíjate, o sea, la gente cuando habla de economía ve algo muy, muy, muy complicado, pero no es tanto así como cuando tú lo llevas a la microeconomía, que es la economía de nosotros, la economía familiar y lo que sea. El caso es de que mira lo que está haciendo Rusia. Rusia sabe que Europa depende del gas que le envía. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos también están intentando ayudar a Europa a financiar ciertas estructuras para desligarse del gas ruso, pero Estados Unidos también está pasando por su propia crisis financiera interna, ¿ya? Que todavía no se ha expandido a todo el mundo. Pero el caso es de que hace rato cuando ustedes hablaban también de lo del aumento de los costes, en fin, ¿qué pasa? Rusia está aprovechando esa situación porque sabe que a través de ese aumento de costes, Estados Unidos también se va a ver afectado en su economía. La gente va a dejar de gastar más en hidrocarburos, la gente va a dejar de utilizar sus carros, etcétera, para poder, digamos, ahorrar un poco más, y eso a su vez también va a afectar a países que son monoproductores, como es el caso de Venezuela, que depende básicamente del petróleo, o también en el caso de Colombia, al menos anteriormente dependía mucho también del petróleo. Entonces, eso impacta también las economías en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia quiere afectar a economías en desarrollo para después decir, vean, todo es culpa de Estados Unidos, y también quiere afectar a las economías desarrolladas para después decirle a las economías en desarrollo, vean, todo es culpa de ellos, ya de Occidente. Es como Rusia intentar echarle toda la culpa a los Estados Unidos, ya, y que las demás personas se coman el cuento y digan, ah, vean, todo es culpa de los Estados Unidos, ¿sí? Y con ese cuento de todo es culpa de Estados Unidos, desestabilizar países, como pasa en Venezuela, ¿ya? Entonces es así. Es un juego como muy sucio de parte de Rusia, porque es literalmente manipular con desinformación, pero también es manipular a través de la parte económica, ya aprovechando todo este tema del aumento de la inflación global y el aumento del precio de los hidrocarburos, ¿ya?
y nada, Estados Unidos la tiene bien difícil porque no tiene la capacidad de financiarle energía a Europa, ¿ya? Y ahí entonces es donde entra el tema de China y cómo China también le está ganando la carrera a los Estados Unidos. Cuando uno ve hacia África, la mayoría de las inversiones las está haciendo China hacia África, ¿ya? Intentando hacer una colonia china en África prácticamente, ¿sí? Entonces es así, es un juego sucio ahí que están haciendo los dos para desestabilizar la economía mundial. Gracias, César. Alguien que podría ser tú, César, ya que estás Perdón, ahí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a César? Ujú. Eh, César, ¿y qué gana Rusia con tratar de que los países chicos se enojen con Estados Unidos? ¿Qué gana? Volver a, por ejemplo, el gobierno de Venezuela se mantiene por ese mismo discurso. Entonces, ¿qué es lo que ganan estos países estos, o sea, qué es lo que gana Rusia o Putin al hacer que esta gente se come ese cuento? Que voten por presidentes de la más extrema izquierda que sean aliados de Rusia, así como fue el caso de Venezuela, y mantenerlos en el tiempo por ese discurso de este enemigo que no existe, porque en verdad no hay un enemigo en sí. Eso es lo que gana, es desestabilizar políticamente a ciertos países y así tener más apoyo a nivel internacional, porque Rusia es un país que no tiene casi apoyo a nivel internacional, es un país paria y él lo que busca es apoyo a nivel internacional para entonces quitarse de encima las sanciones económicas que le imponen los países de Europa y de Estados Unidos. Ujú. Ah, gracias. Gracias, César. César, ya que estás ahí, nos colaboras con el siguiente. Donde dice la subida, Ajá. dice, la subida de los precios del petróleo también aumentará las fricciones entre la OPEP más liderada por Arabia Saudita y los consumidores mundiales encabezados por Estados Unidos, ya que ambas partes persiguen objetivos fiscales contrapuestos. La OPEP Plus quiere proteger un sueldo de precios de unos $90 por barril para el Brent. Algunos en Occidente piensan que en $100, mucho más altos que antes de la guerra de Ucrania y en desacuerdo con las preferencias de los consumidores. Esta divergencia aumentará el conflicto entre Estados Unidos y sus aliados del Golfo, con agravios crecientes ya impulsados por el pivote de Washington hacia Asia, su transición hacia la energía sin hidrocarburos, su enfoque en la producción nacional y los crecientes lazos energéticos y de seguridad del Golfo con China, por no mencionar el enfoque de la administración Biden sobre los derechos humanos y la democracia frente a la autocracia, así como su movimiento para construir una especie de cartel de consumidores de petróleo. La subida de los precios impulsará a Estados Unidos a invertir directamente en los mercados y a castigar las maniobras de los estados productores de petróleo que considere, al menos en parte, políticamente motivadas. Ok, César. Coméntanos. Es que sí, no, este es un tema bien complejo. No, Ajá. ahí tiene un lenguaje, ahí tiene, por lo menos yo, ahí, no sé, tendría que leerlo como 2 o 3 veces más porque sí está difícil. Pero yo lo que creo es que, pues ahí habla de que hay intereses en conflicto. Por una parte están los países productores de petróleo o hidrocarburos, ¿no? En general Ujú. porque ahí menciona la OPEP Plus, y la OPEP Plus es los países productores de petróleo más Rusia, ya eso es lo que es la OPEP Plus, y está por otra parte los Estados Unidos y los estados consumidores que son Europa y
China también es un país consumidor. Este, pues yo lo que veo es sí, como antes lo había dicho, Rusia lo único que quiere es como que atizar esas diferencias y por una parte sí, quitarse todo ese tema de las sanciones, pero al mismo tiempo es como manipular ya a los Estados Unidos, como doblegarlo, igual que a los países de Europa, a ver quién de los dos va a ceder, ¿ya? Entonces, sí, así sí lo veo, no sé, pero ahí hay muchas cosas, obviamente yo no Mm, sé. gracias. Sí, sí es complicado. Pero gracias porque, bueno, tú nos Sí, de ayudas acá, bastante. de alguna manera lo que se ve es como la pelea por, porque los productores quieren mantener alto el precio y obviamente que los consumidores desean de que baje el precio y eso crea una Mm, tensión entre los consumidores y los productores. Eso es algo de lo que más o menos agarré de acá. Lo que va a provocar sanciones, ¿no? También, de parte de Estados Unidos. me va a tocar entrar al cuarto porque viene un aguacero, pero grandísimo. Sí, yo la llevo para allá. Ah, bueno, entonces, Jess, ¿nos puede ayudar con el siguiente párrafo? Claro que sí. Perdón, yo Ah, quería hacer una pregunta a la pregunta de Matías, que dice que eso lo que traerá serían sanciones. ¿Sanciones para qué país, Matías? Para Para, Rusia. Más sanciones para Rusia. no, los que forman parte de este cartel de productores que, Ujú. como dice, tengan o sea, un motivo político, ¿no? Aparte para esto. Bueno, es lo que dice ahí en el texto. Eso es lo que... Porque nosotros vimos, no sé si fue el año pasado que vimos a Biden visitando a Arabia Saudita para pedirle que bajara el coste de los precios del petróleo. O no que lo bajara, sino que produjera más Los petróleo, pelados aquí. porque en esos momentos se estaba enfrentando, ¿no? Europa y los Estados Unidos a la escasez, al vacío que dejó Rusia por la venta del petróleo. Entonces vimos a Biden visitando Arabia Saudí para que aumente, Ujú. pero para así de una manera compensar la demanda que tenía Europa, que tenía Occidente del petróleo. Pero Arabia Saudí no respondió al pedido de Biden, sino que siguió produciendo petróleo. Entonces vemos cómo estos países, cada uno está defendiendo sus propios intereses. ¿Sí? Arabia Saudí, aunque es amiga de los Estados Unidos, pero también está en negociaciones con China. Y ahora Estados Unidos, el gobierno de Biden, que quisieran Biden revise la inflación que tiene, no se le reporte que haya escasez de, como decía yo, que haya escasez de energía y que pierda con pierda las elecciones. Está en riesgo. Si la inflación y la popularidad de Biden continúa como va, está en riesgo la reelección en 2024.
Entonces vemos como estos países, cada uno está mirando por sus propios intereses. Y ellos saben, inteligencia siempre está hablando de ganar en los Estados Unidos lo que va a poner el gobierno único. Tampoco entiendo lo que está haciendo, por ejemplo, Europa le ha puesto a Rusia sanciones. A través de un tercero le sigue comprando el petróleo. Ya sabemos que la invasión Europa dejó de comprarle petróleo, pero lo están comprando, no sé si es a través de qué país de la India, que Rusia se lo está vendiendo a ellos, entonces después ese mismo petróleo está comprando. No se escucha bien. ¿No se escucha? No. Lo último, No. Matías, o todo. No, hace rato. Wow. ¿Dónde sería que me quede? Bueno, pues esperemos a ver si entonces mejora será mi internet, porque antes se me había ido la luz. Y regresó, no regresó después que terminó. Y yo escucho, pero escucho, no sé si es el audio de Lili, que se escucha como con un sonido. No escucho límpido, pero cuando te vean como escucho. Lo que pasa es que está lloviendo. Está lloviendo bastante fuerte. Lindo y se mojó. Entonces vamos a continuar. Leo el siguiente párrafo, Lili. Sí, sí, ya. Que dice en cuanto al gas, ¿cierto? Ajá. Dice, en cuanto al gas, los elevados precios y los límites de la oferta exigirán más apoyo financiero a los gobiernos europeos, ya de por sí al límite de sus posibilidades, lo que alimentará las peticiones de más préstamos a toda la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a soportar la carga. Esto se suma a que los costes de energía para los hogares y las empresas en Europa se duplicarán entre 2021 y 2022. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos por amortiguar el impacto de las subidas extremas de los precios al por mayor. El sector industrial de la Unión Europea seguirá corriendo el riesgo de que los gobiernos impongan recortes en el suministro de gas, lo que amenazará a sectores que consumen mucha energía, como el acero, el aluminio y los fertilizantes, y supondrá un lastre general para el crecimiento económico, aunque se evitará una escasez prolongada de gas en Europa gracias a la reducción del consumo y a la estrecha cooperación con proveedores aliados como Estados Unidos y Noruega. El riesgo de cortes temporales de electricidad seguirá siendo alto. Yes. ¿Quieres aportar? Bueno, no soy como muy experta en el tema, pero pues lo que entiendo del párrafo es como un ciclo que va a generar mucho conflicto, ¿no? Pareciera un tema ahí como que no tiene mucha salida. Por un lado, entonces, elevados precios, pero la demanda pues va a persistir, las restricciones que podrían venirse, ¿no? Y que creo que ya están adelantándose, pero igual los precios siguen subiendo y no hay como salir de ese ciclo. Eso sí, correcto. Sí, lo peor sería que tuvieran que hacer cortes, o sea, que
que al no poder acceder a los precios, tuvieran que hacer cortes que afectarían muchísimo a la producción, especialmente del acero y el aluminio, los fertilizantes. Y eso obviamente que va a afectar los ingresos, ¿no? Obviamente. Ujú. Muy bien. Ahí, vamos a ver quién está por aquí. Graciela y Sandra, puedes leer el siguiente párrafo. Estás allí. Lo que pasa es que yo estoy en el celular, entonces no alcanzo a leer la letra. Ah, ya. No sé si mi audio se escuchará ya mejor, Lili, si quieres yo puedo leer. Ah, sí, te escuchamos, sí. Te Es que agradezco. los elevados precios, Sí, correcto. dice, los elevados precios del gas, Ujú. mientras Europa trata de asegurarse un suministro adecuado para el invierno de 2023-2024, dejarán fuera del mercado del GNL a los estados del sur y el sudeste asiático, ávidos de energía durante el largo tramo de 2023. El impacto se dejará sentir con mayor intensidad en los sectores agrícolas de los mercados emergentes, donde los costes de los fertilizantes y los precios de los alimentos volverán a aumentar tras el repunte inducido por la guerra de 2022. Al igual que con el petróleo, el resultado será un déficit energético generalizado, inseguridad alimentaria y malestar social. ¿Se escuchó bien? Pues, ¿sigo o lo dejo? Sí, déjalo ahí. Sí, esta vez se escuchó perfecto. Ajá. Todo lo otro anterior que hablaste sin leer no se oyó bien. Puedes leer el otro. Sigue, Raúl. Las tensiones. Ah, A mí, Lili, sí, sí, contigo. Pues, no, las tensiones oeste-sur, inflamada por la crisis energética mundial, también socavarán la política climática. En las naciones desarrolladas, los altos precios llevarán a los gobiernos a priorizar la seguridad energética sobre la reducción de emisiones. En las naciones en desarrollo, especialmente en Asia y América Latina, el elevado precio del gas perturbará los planes de transición energética. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima aumentan en frecuencia y gravedad, las peticiones de los mercados emergentes de apoyo financiero de las economías avanzadas para la adaptación climática y la compensación de pérdidas y daños se harán más fuertes, pero en gran medida, no serán escuchadas. Y cooperación climática internacional seguirá tambaleándose. Continúo. no, ¿podrías darnos tu opinión o alguien más? Bueno, según el cuadro que se presenta, es que las cosas de una manera no pintan bien, sino que van a empeorar. Ujú.
Y según nosotros, no sé si todos, pero según escuchamos la economía, como se dice que este año lo que se apunta es que sea a final de año viene la recesión. Entonces, en el plano económico no se augura esperanza de que podamos salir del caos que trajo lo que fue el coronavirus, la guerra y la inflación. Yo puedo poner un ejemplo, porque en realidad aquí llevamos 3 años con un déficit hídrico tremendo, tremendo. Entonces, los productores no han podido cosechar nada, pero además, como causa del cambio climático, al, al no haber lluvias, toda la generación hidroeléctrica que teníamos, que era súper potente, quedó en la nada, quedaron secas las represas. Entonces, lo que hacía mucho tiempo que no había que hacer y que justamente se había cambiado toda la matriz energética con el gobierno anterior, que se había empezado a hacer eólica y solar. La hidroeléctrica ya la teníamos hace mucho, pero se avanzó mucho en eólica y en solar. De todas maneras, no fueron suficientes. Entonces hubo que prender nuevamente las plantas térmicas que usan combustibles fósiles. No había manera. Y calculo que esto es lo que está hablando en general, de que justamente con todos estos cambios climáticos se ven afectadas todos los planes de, de ahorrar emisiones de carbono, y, y no se ha podido por esa razón. Y obviamente, claro, exige un mayor gasto de los países y entonces se endeudan, pero si no están cumpliendo, entonces capaz que no les dan préstamos para poder eh, salir del agujero y entonces se complica mucho. Sí, hay una partecita que dice que los gobiernos van a priorizar la, la seguridad energética. Y es que realmente la energía es lo que mueve al mundo, pues esto es lo que mueve la economía. Entonces, si es tan escasa o si está muy cara, pues serán algunos países que la irán a tener, quienes la puedan pagar. Y la producción y la economía cada vez más en declive. Claro, y eso es lo que pasa, o sea, al tener que recurrir nuevamente a, a la, a la energía a través de los hidrocarburos, eso se disparan los precios, digo, porque todos los otros, las energías renovables, el sol, el agua y todo eso, es muchísimo más barata. Pero al no tener producción, el país, entonces tener que importar y tener que importar a los precios que la OPEP está manteniendo a rajatabla porque no produce más para mantener ese suelo de $90 por barril, hace que entonces los países se vean ahorcados para poder mantener lo mínimo, o sea, que las casas tengan luz
y que las empresas puedan funcionar, o sea, es muy, muy complicado. Afectando esta forma de energía con hidrocarburos, más aún el cambio climático, es decir, el calentamiento global, en la consecuencia que vemos de la crisis climática, todos los terremotos y las inundaciones, la lluvia, la escasez de agua que vemos, que todo esto lo que hace es empeorar el cuadro que tenemos económico y que nos responde cada vez más pobres, más falta de alimentos Sí, Claro, y además, lo peor de todo es que los mayores productores siguen produciendo sus emanaciones a troche y moche, y a ellos nadie les dice nada, pero ellos imponen restricciones a los que producen 0,5 y entonces ahí sí les caen con sanciones y con esto y con lo otro. Y ellos que son los que más producen, pero que recontra millonésimas más veces más, ellos están tranquilos, nadie los sanciona, nadie les dice nada. sí, además el secretario general de la ONU le expresó que la crisis en Ucrania nos está poniendo en un camino donde avanzamos con los ojos vendados hacia la catástrofe climática, porque la seguridad energética se le está dando la prioridad y se están olvidando pues los derechos humanos, se están olvidando todos esos aspectos. Graciela, ¿podría terminar con la última parte? Bueno, hay que subirlo un poquitito. En resumen, el respiro en los mercados energéticos este invierno será temporal. El ojo del huracán antes de que una nueva crisis energética aumente la presión sobre los consumidores, ejerza presión fiscal sobre los gobiernos y ahonde las divisiones entre las naciones desarrolladas y en desarrollo y entre Estados Unidos y los países del Golfo. Bueno, así que lo peor está por venir. Resumido. Resumido, sí. La guerra en Ucrania pone de relieve la fragilidad de las dependencias. O sea, Europa totalmente dependiente del gas ruso. Haciendo una comparación, la importancia de ser independientes. Porque cuando uno es dependiente, entonces puede ser manipulado, puede ser vulnerado. Claro, el problema es cuando no tenés fuentes energéticas, o sea que estás dependiendo sí o sí de los que la producen. De la producción. Sí. Está en las manos de otros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, porque sin ustedes no hubiera podido hacer esto, porque realmente es bastante complejo. Para mí era Un tema difícil entender. re difícil, re difícil. Sí. Gracias, Liliana. No, sí, súper difícil. Tiene un lenguaje muy técnico. Requiere Ujú. de un conocimiento amplio del tema. Pero gracias a Dios estuvo muy bueno. Sí, Gracias, Gracias. y Lili, además por tu esfuerzo. gracias porque toda esa introducción que hiciste y eso
sirvió mucho para que todos pudiéramos entender con más facilidad todos los, todos los tejes y manejes y las siglas y todo eso. Por ejemplo, yo el GNL no sabía nada y tampoco sabía nada de ese proceso de transformación de uno y otro, que yo no sabía en qué influía la cuestión de los BTUs, y estuvo buenísimo eso que explicaste. Así que muchísimas Gracias. gracias por tu investigación. Ay, gracias a ustedes también. Gracias. Eh, bueno, Muchas gracias, Liliana. Muy bueno. gracias. Sandrita, ¿nos despiden en oración? Claro que sí. Amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia con cada uno. Señor, en medio de todas estas crisis, sabemos que tu amor y tu cuidado es seguro con cada persona, con cada familia. Amén. Aún así, Señor, sabiendo todas estas cosas que hemos visto en cada uno de los riesgos de estos artículos, pues vemos, Señor, cómo nos aproximamos cada vez más hacia el fin y las crisis que se van detonando. Y queremos seguir con esa confianza y esa certeza de que tú guías a este movimiento, a cada persona, y que estás aumentando también nuestra fe y nuestra confianza para sostenernos en estos tiempos difíciles. Ayúdenos a seguir comprendiendo todas estas problemáticas, a tener cada vez más claro, Señor, todo el desenvolvimiento de la profecía y de las cosas que nos has hablado a través del mensaje. Ahora, Señor, te rogamos que bendigas a cada uno y que nos concedas en esta nueva semana el bienestar, la paz, la salud necesaria para cumplir con cada uno de nuestros deberes, nuestras responsabilidades. Y sobre todo, Señor, que nos ayudes a practicar el bien, lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por Liliana, por el tema que ha podido presentar, y ayúdenos para seguir avanzando y aprendiendo. Rogamos tu bendición y quedamos en tu brazo de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.